Expresión analítica de un vector en el plano en función de los vectores unitarios. Tenemos un vector dado en coordenadas cartesianas. Vamos a recordar que si se desea expresar en función de los vectores unitarios, el eje de las abscisas viene representado por I y el eje de las ordenadas por J. Entonces, este vector queda de la siguiente manera. El valor para X se acompaña de Y, más o menos va a depender del signo. El valor de Y va acompañado por J. Esta es la representación o expresión analítica de un vector dado en función de los vectores unitarios. Ejemplo, tenemos un vector M de coordenadas menos 2 en las abscisas, 4 en las ordenadas. Es un vector en forma cartesiana. Tomamos el menos 2 para las abscisas, se acompaña por I, el más porque el 4 es positivo, el valor en la ordenada acompañado de J. Se dice entonces que es un vector en función de los vectores unitarios, este que está acá. Ejemplo número 2. Dado un vector cuyo origen es el punto A 3, 2 y el extremo B 4, 4, escribir el vector AB en función de los vectores unitarios, también hallar la dirección del vector AB. En primer lugar, se va a graficar el origen y el extremo del vector que se desea buscar. Recordamos que origen es 3, 2, extremo es 4, 4. Como este es el primer punto, esto corresponde a x1, y1 y x2, y2. Para poder conocer las coordenadas del vector AB, porque solamente tenemos origen y extremo, se usa esta fórmula que se llama componente de un vector. En este caso el vector AB, origen A, extremo B. La fórmula es x2 menos x1 para la abscisa, y2 menos y1 para la ordenada. Simplemente sustituimos la componente del vector AB, x2, 4, menos, si dice la fórmula, x1 que es 3, y2 que es 4, menos y1 que es 2. Se resuelve la operación indicada, 4 menos 3, 1, 4 menos 2, 2. Esto que está acá, repito, son las coordenadas o componentes del vector AB en forma cartesiana. Para llevarlo a función o en función de los vectores unitarios, simplemente el 1 se acompaña de la letra I, que normalmente no se escribe el 1, solo se sobreentiende como este es positivo, más 2J. Ya decimos que respondimos a la primera pregunta, que es expresarlo en función de los vectores unitarios. Seguido, se desea conocer el módulo del vector. Para ello, notamos que en la gráfica se forma un triángulo rectángulo. Este lado azul, que corresponde a la norma o longitud de un vector, es la hipotenusa, y de rojo tenemos los catetos. Aplicamos el enunciado del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, que se llama módulo de AB, es igual a la componente horizontal al cuadrado, que es uno de los catetos, más la componente vertical al cuadrado, que es otro cateto. Simplemente acá despejé de forma directa aplicando raíz cuadrada a ambos miembros porque deseo conocer el módulo de AB, quedando de esta manera. Luego sustituyo la componente horizontal, en este caso es 1, porque de 4 menos 3 da 1, al cuadrado. Y la componente vertical, 4 menos 2 da 2, o también lo puedo haber obtenido de acá, al cuadrado. Resolviendo los cálculos me queda entonces que el módulo de AB es igual a la raíz cuadrada de 5. Ahora bien, para obtener la dirección del vector AB, se busca una razón trigonométrica que relacione, en este caso, los catetos, siendo la tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto, que es la componente vertical en módulo, entre el cateto adyacente, que es la componente horizontal en módulo. Sustituyendo y despejando directamente θ, despejo θ como tangente a la menos 1. Y luego sustituyo que la componente en Y es 2, la componente en X es 1. Dividiendo y aplicando tangente a la menos 1 me da 63,43 grados. Luego
se expresa en el ángulo dado en grados, minutos y segundos.